Vamos a orar, hermanos, para dar inicio con el mensaje de la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, déjanos darte gracias, Señor, en este día, por esta oportunidad tan grande que nos das de estar aquí reunidos hoy, Señor, en este momento, en este lugar, Señor, y también, Padre Santo, a través de esta tecnología. Bendice a mis hermanos, Señor, que estamos ahora, Padre Celestial, aquí reunidos en tu nombre. Bendice tu palabra, Señor. Bendice mis labios, que yo pueda decir exactamente lo que mis hermanos necesitan, Señor, en este día escuchar para que ellos puedan también, Señor, realizar tu voluntad, Señor, y también, Padre Santo, tener en cuenta tu palabra, Señor, y obedecerla en todo momento. Bendice, Señor, pues este día, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, y lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo número 2. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo número 2, por favor, si son tan amables. Y vamos a leer este pasaje de la Biblia, donde le he titulado a este mensaje, las marcas de nacimiento de un creyente. ¿Cuáles son las marcas de nacimiento de un creyente? De una persona que tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Qué marcas le distinguen y qué marcas son las que debe de manifestar cuando dice que es un hijo de Dios y un nacido de nuevo, un creyente en Cristo Jesús? Así que, mis amados hermanos, les invito a leer la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al versículo número 17. Y lo voy a leer, hermanos, y ustedes me siguen con su vista. Dice la Biblia de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Esta es la palabra del Señor. Déjenme decirles una grande verdad. La gracia es un regalo. La gracia es un regalo. Si usted efectúa un pago por un regalo, entonces deja de ser regalo. Supongamos que usted tiene un amigo
que se llama Marcos y le dice, te voy a regalar un auto de 50,000 pesos. Y supongamos que usted ve el auto y Marcos ha estacionado frente a su casa este auto y le dice, Marco, no puedo permitir que hagas esto. Es un regalo muy caro. Déjame ayudarte a pagarlo y te voy a ayudar a pagarlo con un peso. De esta manera, él termina pagando 49,999 pesos y usted paga un peso. Ahora usted se encuentra conduciendo el auto y en el camino le dice a alguien, tienes un precioso carro. Entonces usted responde, sí, mi amigo Marco y yo lo compramos. ¿Sabe una cosa? Eso sería un insulto para Marco, ¿no es cierto? Debemos recordar que no podemos recibir ningún elogio o crédito por nuestra salvación. Nada en absoluto. Todo le corresponde a Dios. Es un regalo del que no podemos jactarnos, porque es precisamente eso, un regalo, la gracia. En el cielo no habrá pavos reales exhibiéndose. Cuando lleguemos allá, Dios recibirá toda la alabanza y la gloria por su maravillosa, incomparable y espléndida gracia. No hay absolutamente nada, ni siquiera un peso, ni siquiera un centavo, ni siquiera algo que usted y yo podamos decir, contribuí un poco a la salvación y a la gracia para que también yo tenga el mérito y que pueda decir que por mis méritos, aunque sean pequeños, yo soy salvo. Déjeme decirle en esta mañana las marcas de nacimiento de un creyente. ¿Cuáles son las marcas que un creyente debe de manifestar cuando él dice que es un hijo de Dios? En 3 ocasiones, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dice el versículo número 4, por ejemplo. Vea el versículo número 4 que dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora vea lo que dice el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y luego vea lo que dice el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Estos 3 versículos, el apóstol Juan nos está diciendo que hay gente que dice que es cristiana, que dice que es hija de Dios, que dice que está en el camino de la verdad, pero las cosas que está haciendo demuestran otra realidad. Por eso dice 3 veces el que dice y el que dice. Entonces, si usted dice que es un hijo de Dios, si usted dice que es un nacido de nuevo, si usted dice que es un creyente en Cristo Jesús, debe de manifestar las marcas de un creyente, las marcas de nacimiento de un hijo de Dios. Porque vea lo que dice el versículo número 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esa es una característica muy importante de todo aquel que se dice hijo de Dios y creyente. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es que él no crea en Dios. Él puede creer en Dios, él puede tener su confianza en Dios, él puede tener su fe inclusive en Dios. Pero él ama al mundo porque el amor del Padre no está en él. Él cree que ama a Dios, él dice que ama a Dios, él le dice a todo mundo que él tiene amor por Jesucristo y por el Padre Celestial. Ese no es el problema. El problema es que el amor del Padre no está en él. Por eso ama al mundo. Por eso sigue batallando con el mundo. Por eso sigue batallando con estas cosas que dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el que todavía batalle, el que todavía está luchando con estas 3 cosas, déjeme decirle que no es que usted no ame a Dios. Déjeme decirle que no es que usted no crea en Dios. Déjeme decirle que no es que usted no tenga fe en Dios. El amor del Padre no está en usted. Y esto es terrible descubrirlo, porque una cosa es estar convertidos y una cosa es estar convencidos de que soy hijo de Dios. Y lo voy a repetir una vez más. Usted puede ser convertido y puede estar convencido.
Pero hay muchísima gente que no está convertida y aún sin embargo está convencida de que Dios existe. Esta es la más terrible situación la cual se puede encontrar un creyente o una persona que dice que es un cristiano y un hijo de Dios. Hemos dicho que entramos al cielo, al reino de Dios, mediante un nuevo nacimiento. Jesucristo lo dijo y le dijo eso al hombre Nicodemo, al estudioso de la ley. Y esto sucede cuando ponemos nuestra fe en la gracia de Dios. Juan, en su primera epístola, da unas características de los que han nacido dos veces. Podemos llamarlas las marcas de nacimiento de un creyente. Si hemos nacido de nuevo, la evidencia estará presente. Usted no necesita decirle a nadie que usted es un creyente. Usted no necesita decirle a nadie que es un hijo de Dios, que va a una iglesia bautista, que lee la Biblia. ¿Sabe una cosa? Sus hechos lo delatarán. Yo he tenido trabajos, yo he ido a escuelas, yo he tenido amigos en donde no les he dicho que soy creyente, ni les he dicho que soy hijo de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Mi testimonio, mi hablar, mi pensamiento me delata. Como esas mujeres y como esos hombres que estaban con Pedro y entonces le decía, tu forma de hablar te delata, tu forma de pensar te delata. Tú has estado con Jesús y te delata. Y aún así, Pedro negó 3 veces al maestro. Si hemos nacido de nuevo, la evidencia, hermanos, estará presente. Y quiero darle 3 evidencias que Juan menciona. Usted puede probar su salvación con estas 3 evidencias de las marcas de un nuevo creyente, de un creyente en Cristo Jesús. Número 1, la primera marca, la prueba del mandamiento. La prueba del mandamiento. Anótela porque usted necesita, y yo también necesito saber si verdaderamente soy un creyente convertido o convencido. Si usted es convertido, le felicito. Si usted está convencido, le ruego en el nombre de Jesucristo que reciba verdaderamente a Jesucristo en su corazón. La primera marca es la prueba del mandamiento. Vea lo que dice el versículo 3. Vayamos para allá una vez más. Versículo 3. En esto sabemos, se fija lo que dice, en esto tenemos seguridad, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos, dice, sus mandamientos, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y fíjese cómo dice ahí esta parte, ¿verdad? De las escrituras y de la palabra del Señor. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, que dice, sea qué cosa, perfeccionado. El amor de Dios se ha perfeccionado. Vea lo que dice el apóstol Juan. No lo estoy inventando yo. El versículo 3 dice, en esto sabemos que le hemos conocido en que guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esa persona es ¿qué? Mentirosa. Es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan. Y la verdad no está en él. Si usted está batallando con un mandamiento, con otro, y usted le batalla muchísimo y tiene años batallando en guardar los mandamientos, déjeme decirle que debe de examinar si su fe verdaderamente está puesta en Cristo Jesús y es una persona convertida. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Usted ama más. Usted todavía ama más a sus hermanos. Usted ama más a los inconversos. Usted no se expresa mal de ellos. Usted no habla injurias de ellos. Usted no dice de ellos calumnias. Usted no les ofende a ellos. Usted no les subaja a ellos. Usted no utiliza a las personas para sus fines y para sus beneficios. Usted no tranza a las personas. Usted no le vende a las personas una cosa y le da gato por liebre a las personas. Usted ama a las personas aunque no les conozca. Usted es una persona que ha perfeccionado el amor de Dios en su vida. Y dice la última parte, pero por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan no se anda por las ramas. Directamente dice, mire, no me diga que eres salvo si no estás guardando los mandamientos de Dios. Si dice que lo eres y no guarda los mandamientos de Dios,
eres un mentiroso. Juan no se anda por las ramas. Y déjeme ser claro en este día, usted no es salvo por guardar los mandamientos, sino que es salvo porque los guardó desde el inicio. Entonces déjeme decirle algo, ya hemos aprendido que la salvación no es por obras. Usted no se salva por guardar los mandamientos. Usted no se salva por hacer algún tipo de obras. Entonces esto nos lleva a un serio problema, porque ninguno de nosotros podría atreverse a decir que desde que fuimos salvos siempre hemos obedecido cada mandamiento a la perfección. Pero déjeme decirle una cosa, hay algo que Dios quiere que usted note y que usted vea. Usted debe guardar los mandamientos. ¿Cómo guarda los mandamientos? El entendimiento de todo está en la palabra guardar. Subraye la palabra guardar. La palabra guardar viene del griego tereo y entre sus significados significa vigilar. Vigilar. Fue utilizada en la antigüedad por los marineros. Los primeros marineros no tenían satélites de posición global ni señales de radio que lo guiaran. Y aún así navegaban por los océanos sin ruta. Al hacer esto, ellos navegaban guiados por las estrellas y manteniendo sus ojos en los cielos, y lo llamaban vigilar las estrellas. Vigilar las estrellas es muy semejante a guardar los mandamientos. Ocasionalmente cualquier marinero podía equivocarse, pues desde luego podría distraerse y desviarse hacia una o hacia otra dirección, a pesar de haber estado vigilando las estrellas. Cuando guardamos los mandamientos, nos guiamos por ellos. Eso no se refiere a perfección, que usted vaya a tener perfección sin pecado, porque nadie es perfecto a excepción de Dios y de Jesucristo. Pero quiere decir que el deseo de nuestro corazón es guardar la palabra de Dios. Desde el momento en que recibí a Jesucristo en mi corazón, ha habido en mí el deseo de guardar la palabra de Dios y crecer en él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, nos dice un par de cosas más que usted debe de saber y que nos podrían causar serios problemas. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Ah, caray, tenemos un problema aquí entonces. Todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Y todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Ahora vea lo que dice el versículo 8 y versículo 9. Primera de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando, porque ha nacido ¿de quién? Ha nacido de Dios. Y usted dirá, no creo que sea salvo entonces, porque sé que la capacidad de pecar está dentro de mí. Y de nuevo tenemos que estudiar un poco, ya que hay una respuesta adecuada a esto. Dice, el que practica el pecado, versículo 8, está en tiempo presente y habla de un curso de acción habitual. Juan dice que un hombre nacido de Dios no hace del pecado una práctica, no es su estilo de vida ni un hábito. No quiere decir que no puede pecar, sino que no continúa pecando y que ya no practica el pecado. Es decir, si usted sigue batallando con el mismo pecado por 10, por 15, por 20 años y no lo deja en paz, sino que es su talón de Aquiles, algo debería de decirle eso. ¿Por qué? Porque usted está haciendo del pecado una práctica. Es como si fuera un deporte el pecado. Usted ya tiene un estilo de vida mintiendo, robando, transando, diciendo malas palabras, hurtando, decepcionando a las personas, adulterando, fornicando, desobedeciendo a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted todavía sigue batallando con este tipo de pecado, permítame decirle que la palabra de Dios le dice que entonces usted practica el pecado. Y permítame presentarle ahora la segunda razón por la cual usted debe de ser una persona que practique los mandamientos de Cristo. Es la prueba del compañero. La prueba del compañero. Número 1, la prueba del mandamiento. Número 2, la prueba del compañero. Vayamos otra vez a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Vea lo que dice estos dos versículos. 14 y 15, Primera de Juan, capítulo 3. Nosotros sabemos, ahí está otra seguridad. La salvación es una seguridad. La salvación no es inseguridad. La salvación dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos ¿a quién? A los hermanos. El que no ama
permanece en muerte. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Recuerde que cuando creemos en el Señor Jesucristo, nacemos de Dios. Tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Y recuerde también que estamos en la familia de Dios y que también tenemos hermanos y hermanas. Así que si yo soy nacido de Dios, automáticamente el amor estará en mi corazón, pues Dios es amor. Al ser hijo de Dios, somos partícipes de la naturaleza de Dios. No necesitamos una calcomanía para nuestro auto o un prendedor para demostrar que somos cristianos. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Puesto que la naturaleza de Dios es amor, esto es una característica de sus hijos. Si lo amamos y su amor está en nosotros, entonces amaremos a los que Él ama, es decir, a su amada familia. Esta es la razón por la que no es posible decirle sí a Jesús y no a la iglesia. Muchas descripciones y analogías describen a la iglesia. La iglesia es un edificio y Cristo es el fundamento. ¿Quién puede aceptar el fundamento y no aceptar el edificio que descansa sobre el fundamento? La iglesia es su novia. ¿Quién puede aceptar al novio y no aceptar a la novia? La iglesia es un cuerpo. ¿Quién puede aceptar a Cristo, que es la cabeza, y no aceptar al cuerpo? Es así que una de las señales de los que han nacido dos veces es que se aman los unos a los otros. La Biblia dice que la iglesia será la futura esposa del Cordero. ¿Usted puede aceptar al esposo y no aceptar a la esposa? Creo que eso no es válido. Esto no significa que todos seamos amables por naturaleza. Más bien, por naturaleza no lo somos. Una iglesia está compuesta por personas que han reconocido que son pecadoras y se han unido con el fin de hacer algo al respecto. Han resuelto vivir una vida de búsqueda de la dirección de Dios, amándose las unas a las otras. Todos estamos en varios puntos de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra santificación. Quienes están con nosotros en la iglesia y están siendo guiados por el Señor pueden estar temporalmente fuera del curso. Pero como los marineros en tiempos antiguos pueden fallar, pero están con nosotros a bordo y son nuestros hermanos y hermanas. Aún los nuevos creyentes, aún los que vengan a Jesucristo, aún los que han nacido de nuevo, aún los que son bebés en Cristo. Yo les pregunto, ¿dónde están los nuevos creyentes de la iglesia? ¿Dónde están los que han recibido a Cristo por medio de usted y por medio de mí? ¿Dónde están los que han recibido a Jesucristo en su corazón y que estuvieron con nosotros y ahora no están? Muchas veces decimos, es que se desviaron, no eran de nosotros, es que ellos fueron a otra iglesia, pero en realidad es que quizás no encontraron amor en nuestra iglesia, amor en nosotros, por lo cual no fuimos capaces de retenerlos. Amar a Jesús es amar a su iglesia. Perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. La Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Saulo que iba camino a Damasco a arrestar a cristianos, como cuando de repente, dice la Biblia, le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pudo haber dicho, quien quiera que seas, no es a ti a quien estoy persiguiendo a la iglesia. Pero Jesucristo dijo, ¿por qué me persigues? Así que si usted no ama a la iglesia, si usted no ama a un solo hermano en la iglesia, si usted no ama a una persona, a cierta persona en la congregación, está persiguiendo a Cristo. Porque dice, ¿por qué me persigues? La verdad al respecto, sin embargo, es que cuando alguien persigue a la iglesia, persigue a Jesucristo. Rechazar a la iglesia es rechazar a Cristo. Amar a la iglesia es amar a Jesús. Esa clase de amor es también la segunda marca del creyente. La primera es la marca del nacimiento, la segunda es la marca de amor. Pero déjeme darle una tercera marca para continuar con mi mensaje. La tercera marca es la prueba de la confianza. De la confianza. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Vamos para allá, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice este versículo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esta es la mayor y más fuerte prueba de todas las pruebas que le puedo mencionar, porque de todas estas pruebas, esta es la principal y parten todas.
La convicción bíblica es la confianza. No es solo un ejercicio intelectual. Usted no necesita estar convencido. Usted necesita estar convertido. Porque si está convencido, entonces usted no es salvo. Será como el rey Agripa cuando dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero no fue cristiano y no fue salvo el rey Agripa porque no fue convertido. Hay muchos hoy en día en las iglesias que están convencidos que Jesús es el Maestro, que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Pero la prueba intelectual no es una prueba de una convicción bíblica. Usted no cree acerca de Jesús. Usted cree en Jesús y en sus mandamientos. Usted puede creer que un avión puede volar, pero confía en él cuando sube a bordo. De nuevo le recuerdo que es más que aceptar intelectualmente algunos hechos que nos salvan. Observe también que este versículo está en tiempo presente. No dice el que ha creído, dice el que cree. Nuestra confianza siempre debe de estar en tiempo presente. Algunas veces surge la pregunta: ¿es usted salvo? Y la respuesta es sí, lo soy. Recuerdo que a los 9 años caminé hacia el altar de la iglesia para darle la mano al pastor y mi corazón a Jesucristo. Puede que ahora no viva para Dios, lo admito, pero sé que soy salvo porque recuerdo que lo hice a esa edad. Recuerdo que creí en Jesucristo. La Biblia nunca usa tal expresión como prueba de salvación. Nunca se enfoca en algún suceso del pasado en el que hayamos creído en Jesucristo. Siempre trata con nuestra confianza de manera presente. Es interesante cómo mucha gente quiere volver a un evento del pasado. Algunos incluso dicen: si usted no puede mostrarme el sitio y decirme el momento cuando recibió a Jesucristo como su salvador personal, entonces no es salvo. Déjeme decirle que eso es una mentira. Quizás yo no recuerde exactamente el momento, la hora, el día, la fecha exactamente, pero en esto déjeme decirle que hay un error. No es bíblico y por lo tanto no es así. Usted debe de estar en tiempo presente, ahora mismo confiado de que si hoy mismo entrega su vida a Jesucristo, hoy mismo estará en la presencia de Dios. Y si usted ha venido caminando en Cristo Jesús, usted debe estar seguro de que hoy, si usted parte de la presencia de Dios, estará en un abrir y cerrar de ojos en Cristo Jesús. No por lo que haya hecho en el pasado, no porque pasó al frente, no porque hizo una decisión en el pasado, sino porque usted permanece en Cristo Jesús desde entonces y hasta ahora. La Biblia nunca dice que usted sabrá que es salvo por algo que recuerde del pasado. Dice el que cree, tiempo presente. Así de sencillo. Si usted está creyendo, entonces hubo un momento en que verdaderamente creyó. La pregunta es: ¿usted está creyendo en Jesús ahora? Porque una cosa es cuando usted fue salvo en el pasado y su fe estaba muy grande y que su fe se estaba fortaleciendo e iba para arriba. Pero ahora, después de 10, 15, 20 años, ¿sigue todavía con la misma fe? ¿Sigue creyendo todavía en Cristo Jesús? Algunos creyentes verdaderos se preocupan porque no recuerdan el momento exacto como otros lo recuerdan. Otros han tenido experiencias extraordinarias cuando se volvieron del pecado y pusieron su fe en Cristo. Otros crecieron en una familia cristiana y así fueron criados hasta que algún día entendieron que confiaban en Jesús como su Señor y Salvador. Esto no quiere decir que fueron medio salvos, después un poco más salvos y luego completamente salvos. Nadie es medio salvo. Ser medio salvo es totalmente perdido. Hubo un momento en el que esa persona llegó a la fe salvadora, pero puede que no logre precisamente recordar ese momento en particular, pero sigue su fe todavía creyendo en Cristo Jesús. Ahora, la Biblia nos dice que hay una evidencia que sigue a este versículo, versículo 15. Dice el versículo número 18: y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, ¿qué significa que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado? Ya lo dijimos. Usted no está esclavizado a un solo pecado. Permítame tomar un pecado de los 10 mandamientos, el que sea: mentir. Si yo continúo todavía con el pecado de mentir y habitualmente miento y practico el pecado y sigo luchando y batallando con ese pecado, permítame ponerle un signo de interrogación a lo que yo llamo salvación de mi vida y de mi alma. Porque dice: no practica el pecado.
sino que dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Y dice entonces, porque está, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pues sabemos que el Hijo de Dios, dice el versículo número 20, sabemos, dice, estoy en 1 Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, regresemos a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, por favor. Versículo número 15, y termino con esto. Versículo número 15. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que dice, permanece para siempre. Este es un pasaje clave para todo aquel que también quiere o desea saber si verdaderamente todavía el amor del Padre está en él. Y la Biblia no nos dice que pongamos en duda la salvación de Dios. En ningún momento nos dice eso. Sino más bien dice la Biblia que nos tenemos que examinar y que tenemos nosotros que venir a la palabra de Dios para saber si todavía hay algunas cosas que nosotros estamos enfrentando y que seguimos teniendo problemas con ellas. Y la Biblia nos dice aquí esta característica muy importante. Esta característica es la característica que está diciendo el apóstol Juan que debemos de observar, porque todo está en la palabra permanecer. La palabra permanecer. Y la palabra permanecer es una palabra que verdaderamente podemos entender como una relación que todavía tenemos con nuestro Señor Jesucristo y que todavía, a pesar de las luchas y a pesar de las cosas que nosotros estamos pasando hoy en día, permanecer es una de las características que el Hijo de Dios debe de tener a pesar de cualquier circunstancia. Jesucristo dijo que esto era tan fácil, tan sencillo, que solamente teníamos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿Qué significa permanecer? Poseer una relación con Jesús de la misma manera en que una rama tiene una relación con el tallo principal que es la vid. Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si voy a andar y vivir al estilo de vida de Jesús, ¿cómo permanezco en él? Bien, anote estas cosas para terminar. Jesús permaneció en Dios, su Padre. Permaneció en él. ¿Y cómo le hizo? Sencillo. Jesús llevó una vida de oración. 2, llevó una vida de separación. Separación del mundo. 3, llevó una vida de consagración. 4, llevó una vida de estudio de la Biblia. Aunque Jesús era Dios, él estudiaba las Sagradas Escrituras. 5, él llevó una vida de proclamación. 6, llevó una vida de edificación. Sus palabras edificaban a la gente. Cuando él habló con la mujer adúltera, él pudo haber dicho, tú eres adúltera y eres pecadora. Tú no podrás ser una hija de Dios. Tú no podrás salir de donde estás. Tú eres una persona pequeñita y es más, la gente te trata así y así terminarás tus días. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si usted no habla palabras de edificación para alguien que está empezando su vida cristiana, para alguien que está haciendo apenas sus primeros pasos en la vida de Cristo, y usted es piedra de tropiezo para una persona, déjeme decirle que Dios tiene un ejemplo para usted y para mí. Dios dice que si yo hago tropezar a uno de mis hermanos más pequeños, mejor fuera que se me pusiese una soga en mi cuello y me atare una piedra de molino y me arrojare al vacío. Porque estoy haciendo pecar, estoy haciendo caer, estoy haciendo piedra de tropiezo y mis palabras no están edificando
a una persona que está buscando a Jesucristo con todo su corazón. Número que sigue, una vida de servicio. Número siguiente, una vida de comunión. Y número final, una vida de adoración. La manera hoy en nuestros días de ser como Jesús es mediante una vida de consagrarse plenamente a Jesús y a su iglesia. Dígame, ¿dónde ejercerá estas características? En su casa. Sí, pero también en la iglesia local. No me diga que cuando usted no viene a la iglesia, cuando usted no está en comunión con la iglesia, usted se queda orando, alabando, usted se queda meditando en la palabra del Señor. O cuando usted sale de camino, me sorprende muchísimo y espero que usted no lo haga nunca. Hay mucha gente que le pide permiso al pastor para salir y para faltar a la iglesia. Pastor, le quiero pedir permiso porque no voy a estar el domingo próximo en la iglesia. Ahora, yo sé lo que usted quiere decir. Usted está teniendo la amabilidad de decirme que no va a estar el domingo y que ore por usted. Y hasta ahí está muy bien. Pero yo déjeme decir una cosa. Si usted no se congrega, donde quiera que esté, usted no se congrega un domingo, si se le atraviesa un fin de semana y no se congrega donde usted va, entonces a mí no me tiene que pedir permiso. El que le tiene que pedir permiso es a Dios, porque el día es de Dios, no es mi día. Yo voy a orar por usted para que Dios le bendiga y que Dios le traiga y que Dios bendiga su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Pero si usted y yo no nos congregamos donde quiera que vayamos, en la iglesia, no nos conectamos a la casa de Dios en alguna congregación, déjeme decirle que entonces ese no es mi día, es el día del Señor. Espero que lo note y que lo tenga usted muy presente, porque déjeme decirle que todas estas características son parte del estilo de vida de Jesús. Y escuche bien esto, usted puede mentir a Dios, pero nunca lo podrá engañar. Si Jesús hubiera sido como yo o como usted, que quizás no nos congregamos o no estamos en comunión con nuestro Padre Celestial, entonces hubiera caído en tentación en el desierto, o quizás hubiera tomado decisiones equivocadas. Es más, no hubiera ido a la cruz por usted y por mí. Y escuche esto, el permanecer en comunión con Dios le llevó a cumplir siempre con su propósito. La pregunta es, ¿está permaneciendo en Cristo en su vida o no? ¿Estamos permaneciendo? Es como ahorita, por ejemplo, usted se desconecta y yo me desconecto porque la tecnología es así. ¿Qué hace cuando se desconecta? Se vuelve a conectar una vez más. Así con Dios también. No nos desconectemos de Dios. No nos desconectemos del Padre. No nos desconectemos porque estamos ligados a la rama o al pámpano. Y Jesús es la vid verdadera. Primeramente, la vida es una rama, es una vida de dependencia. Y esto depende de la vid total y completamente. No puede hacer nada, dice la palabra de Dios, por sí misma. Y todo lo que necesitamos está en la vid, porque de allí precisamente, ¿verdad?, está nuestra relación con el Señor. Déjeme aquí ver nada más alguna otra cosa. Y déjeme decirle algo en este momento también a usted. Déjeme decirle que la vid, esa rama, debe de permanecer siempre unida al tallo principal. ¿Por qué? Porque realmente la palabra de Dios nos dice que nosotros no vamos a poder hacer mucho si no permanecemos en la vid. Concluyo con esta parte de las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos para allá. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. 15, 16 y 17. Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17, hermanos, en esta mañana. Dice de la siguiente manera, hermanos. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese es un versículo muy mal interpretado, porque la gente piensa y cree que todavía podemos seguir al mundo y algunas cosas porque ya somos salvos. A la iglesia bautista nos ha afectado muchísimo la doctrina de la seguridad de la salvación. Una vez salvo, es salvo para siempre. Yo lo creo y lo creo con todo mi corazón. Pero déjeme decirle una cosa. Yo también puedo estar engañado de creer que creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y cuando eso sucede, entonces déjeme decirle que una de las características está aquí. Sigo amando al mundo. Sigo atrayéndome hacia el mundo. Sigo yéndome hacia Él. Y no lo venzo, sino que el mundo termina venciéndome. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre
no está en él. Porque, déjeme decirle por qué. Porque la satisfacción de su amor no lo encuentra en Dios y no lo va a encontrar. Porque Dios no ha sido lo suficientemente poderoso en su vida para dejar de amar al mundo y que el amor de Dios sea lo suficiente para arraigarse en él y dejar las cosas que son del mundo. No porque Dios haya fallado, sino porque yo he bloqueado el amor de Dios en mi vida. Entonces el amor del Padre no está en mí. Si el amor del Padre estuviera verdaderamente en mí, no tendría necesidad de buscar el placer del mundo ni las cosas del mundo. Vea cuáles son estas cosas. Versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son los que dice la Biblia en Gálatas que son los deseos de la carne? ¿Se acuerdan del pasaje de Gálatas? A ver, vamos para allá. Gálatas, vamos para allá. Tenemos todavía aquí la sesión esta. Gálatas, vamos para allá. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Gálatas capítulo ¿qué? 5, ¿se acuerdan? Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Dice el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Nunca va a estar, aunque usted diga lo contrario, nunca va a estar ligado al espíritu. Y los del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué cosa? Lo que quisierais. Dice Pablo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero amar a Dios. Yo quiero hacer su voluntad, portarme bien, ser hijo acepto de Él, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero, dice Pablo. Pero el mal que está en mí no me deja hacerlo. El mal que habita en mí, el mal que está en los deseos de la carne, se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo que sigue. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. No podemos concebir a un hijo de Dios que todavía sigue en adulterio. No se puede concebir. Bajo ninguna circunstancia. No se puede concebir. Porque son los deseos ¿de quién? ¿De quién? De la carne, exactamente. No son los deseos del espíritu. No es que me engañaron a mí. No es que me pusieron a mí, ¿cómo se dice tradicionalmente? Bueno, no quiero decirlo. No es que me engañaron y entonces yo tenga que hacerlo también porque yo fui el engañado y busco otra persona y me meto con esa persona y entonces cometo adulterio. No es el deseo del espíritu, es el deseo de la carne. Y dice ahí todavía más, fornicación. Adulterio y fornicación son dos cosas distintas. Adulterio es que una persona estando casada tenga relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa, estando casada. Y entonces es adulterio. Fornicación es tener relaciones sexuales con alguien que no está casado y está soltero. Puede estar divorciado, soltero, y tener relaciones con varias personas, y eso es fornicación, los deseos de la carne. Luego dice todavía aquí más, inmundicia. Inmundicia. Sus pensamientos son impuros. Sus pensamientos son inmundos. No puede ver una figura porque inmediatamente desea con sus deseos sexuales y se le imagina cualquier otra cosa. Su mente va volando. Lascivia. Lascivia es una persona que, nuevamente, está pensando constantemente en los deseos sexuales. Luego dice por ahí, por ejemplo, idolatría. Todavía está enganchado a las tradiciones de este mundo, todavía está enganchado a los ídolos, los adora y todavía confía en ellos. Hechicerías, todavía practica algún tipo de suerte, tiene cadenitas, tiene algún tipo de escapulario, tiene algún tipo, ¿verdad?, de ¿cómo se llama?, de estampitas, etcétera, y todavía son personas que están en hechicerías. Enemistades. Aquel que constantemente está enemistándose con personas, aquel que constantemente está metiéndose en broncas, no crea que va por buen camino. Enemistades. Y lo dice pleitos. Aquel que constantemente está metiéndose en pleitos. Y lo dice celos. ¿Cuáles son los celos enfermizos? Los celos. Es que yo celo a esa persona porque la quiero y la amo. Dice la Biblia que son los deseos de la carne. Luego dice por aquí, iras. Te puedes enojar,
pero no airarte. No cometas pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se puede uno enojar, pero no cometer pecado de la ira. Y lo dice, contiendas. Aquel que mete en dos en discordia. Aquel que le dice a uno está hablando mal de ti y el otro está hablando mal de ti y los meta a los dos en discordia. Contiendas. Y luego dice disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que, ¿qué cosa? Los que practican. Se fija que la misma palabra practican es la misma palabra que viene en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, 17, que dice, todo aquel, dice, el que practica el pecado es del diablo. Es la misma palabra, practican. El que todavía practica estas cosas, dice el versículo 21 de Gálatas capítulo 5, versículo 21, no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Así que usted puede estar en la iglesia, puede cantar, puede leer la Biblia, puede decir que es cristiano y todo lo demás, y yo también puedo decir lo mismo. Pero la Biblia dice que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Ya lo dijo Juan. Juan dijo, porque el amor del Padre no está en él. Vea ahora lo que es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Usted puede amar todo lo que usted quiera. Usted puede ser bondadoso todo lo que usted quiera. Usted puede tener fe todo lo que usted quiera. Usted puede tener paz todo lo que usted quiera. Usted debe tener templanza todo lo que usted quiera, porque no hay ley sobre esas cosas. Pero los que son de Cristo, versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo todavía deseo muchas cosas, puede usted decir. Yo todavía deseo andar todavía en el baile. Todavía deseo andar ya todavía en las tocadas. Todavía deseo andar todavía ya de joven, porque decía por ahí mi abuelo, decía, me casé muy joven y no tuve vida, no tuve experiencia y no tuve juventud y me cortaron la juventud. Mentiras, porque esos son los deseos de la carne. Así que si todavía tenemos los deseos de la carne y todavía deseamos estar allá como los hijos de Israel que deseaban estar en Egipto, entonces permítame decirle bajo la autoridad de la palabra de Dios que todavía no ha crucificado y yo todavía no he crucificado mi carne y mis deseos y mis pasiones. No están crucificadas. Y si no están crucificadas, dice la Biblia, el amor del Padre no está en nosotros. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como dice el salmista, Dios puso ahora un cántico nuevo en mi boca, una alabanza nueva en mi boca. Antes yo le cantaba ¿a quién? ¿A quién le cantaba? Le cantaba al mundo, le cantaba a las mujeres, le cantaba al carro, le cantaba a la ciudad, le cantaba a la vida loca. Pero ahora dice Dios, ha puesto un cántico nuevo en mi boca. Verán esto muchos y se alegrarán y confiarán en Dios por mi testimonio. Si no lo están viendo, entonces el amor del Padre no está en mí, que digo que soy su hijo. ¿Cómo termina todo esto? ¿Cómo termina esta parte de la Biblia? ¿Cómo Jesús termina este versículo de la palabra del Señor? Esto termina de la siguiente manera. Dice el versículo 28, Primera de Juan 2:28. Vamos para allá. Primera de Juan 2:28. Termina de la siguiente manera. Ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Cuando Cristo venga por segunda vez y se manifieste, usted tenga confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzadamente. ¿Por qué? ¿Por qué avergonzadamente? Porque entonces quizás no habríamos permanecido en él. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de él. Así que, hermanos, mi invitación el día de hoy, primeramente para mí y segundamente para ustedes que me están escuchando, es que las marcas de un creyente, las marcas de un nacido de nuevo, se manifiestan. Usted no le tiene que decir a nadie, yo no le tengo que decir a nadie que tengo 20 años de cristiano,
que tengo 20 años de pastor. Las marcas de nacimiento de un creyente me van a delatar a mí. Y lo han hecho. San Miguel de Allende es una ciudad muy pequeña, que ya en pocos días, cuando les digo mi apellido y mi nombre a ciertas personas, inmediatamente dicen, usted es el pastor. Inmediatamente. Y me he quedado sorprendido. ¿Por qué? Porque tienen un testimonio que han escuchado de mí y ahora lo van a comparar y van a decir, a ver si es cierto que esta persona es quien dice ser. Porque mi vida es como una carta que está expuesta y leída por todas las personas. Esa grande nube de testigos está con nosotros ahora como si fuéramos la única Biblia que algún día van a leer de nosotros. Quizás la gente inconversa nunca vaya a leer una Biblia, pero ¿sabe una cosa? La única Biblia que van a leer es su vida y mi vida. ¿Cómo van a leer su vida y mi vida? Por el testimonio que estemos dando en Cristo Jesús. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, me cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levanto de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a